bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agarrarte con la información que te voy a presentar. Y es que Carlos Salinas de Gortari le manda recadito al presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que él no es ratero y que no le ande faltando al respeto. Esto a través de una carta que le hizo llegar a Reforma para que le pasaran el mensaje al presidente. No, que muy valiente, entonces ¿para qué anda jugando al teléfono descompuesto? Lo hubiera dicho en persona. Es más, lo invitamos a México a que se dé una vueltecita a ver si sale de regreso, porque si muy valiente y no ratero, ¿por qué anda pidiendo la residencia y por qué se la dieron en Inglaterra? ¿Qué decía la carta y qué va a contestar el presidente Andrés Manuel López Obrador ante esto, luego de que lo exhibieron que no paga impuestos y asegura que esto es falso y es una calumnia por parte de la 4T? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy, pero antes de iniciar con este tema donde el cinismo de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, no tiene límites, pues ahora le manda una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador asegurando que él nunca fue corrupto, él nunca evadió impuestos y él siempre pagó lo que debía. Bueno, pero antes de todo eso, te quiero platicar que está con nosotros Caro de Patria 24/7. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente aquí al Charro Político. Hola amiga Juncal, muchas gracias por la invitación, por estar nuevamente. Me honra, me da mucho gusto estar aquí en el Charro Político. Y bueno, mis charritos, los invito a que se den una vuelta también por Patria 24/7 para que terminen de estar bien informados. Así que ya lo sabes, te vamos a dejar en el primer comentario el link para que le eches un vistazo, te suscribas y actives la campanita, porque a veces YouTube es tan mala onda con los youtubers que no te notifica de todos nuestros videos, así que tienes que estar bien informado. Y pues bien, arrancamos ahora sí con el cinismo de este hombre horrible. ¿A quién me refiero? A Carlos Salinas de Gortari. Luego de que el día de ayer se diera a conocer por parte de esta organización Fundar, que nada tiene que ver con el gobierno, que estuvo investigando durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que estos expresidentes le condonaban impuestos a las grandes élites, como diría el actual presidente, a los fifís de este país, los que más ganan. En pocas palabras, el mexicano común promedio es el que saca adelante este bendito país, lo cual es injusto, y se dio a conocer una lista donde desde actores, actrices, futbolistas, empresarios millonarios, sí, de esos que nada más levantan las manos y ya les salen billetes por todos lados, y también a expresidentes, y en particular a uno, sí, al padre de la venta de las empresas mexicanas. Ya sabes a quién me refiero, a Carlos Salinas de Gortari, pero resulta que el señor se sintió ofendido porque lo exhibieron de rata grande priista y salió a decir que era falso y le manda una carta al presidente, o para que le digan al presidente, a través del medio Reforma. Amiga, ¿tú qué opinas al respecto de todo esto? Pues creo que no tenemos que estarle creyendo a Carlos Salinas de Gortari. Ya nos demostró en muchísimas ocasiones que es un gandalla, que si él puede estar sacando y sacando y sacando más de México para estar hinchando los bolsillos, pues lo va a seguir haciendo. Entonces definitivamente Carlos Salinas de Gortari, me atrevería yo a decir que es el enemigo de México. Es una persona despreciable, es una persona que nada más va a estar buscando perjudicarnos a nosotros, el resto de los mexicanos. Pues sí, y es que resulta que el expresidente señala que una empresa usa su nombre y milagrosamente le condonaron impuestos, pero no crean que uno o dos, le condonaron 8 millones de pesos. Sabemos que el señor, además de haber sido expresidente, pues robó dinero para después de ahí hacerse empresario. No crean que por ahí su cabecita, el señor muy inteligente, pudo hacer empresas. No, todo fue gracias al dinero del erario, donde se hizo dinero y posteriormente pues pudo hacerse empresas. Esta es la nota y vamos a ver aquí a continuación. Luego de que se diera a conocer una lista de personas físicas y morales a las que el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto les condonaron y perdonaron millonarias sumas de impuestos, uno de los involucrados fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari, lo que les mencionaba, donde negó que el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, le haya perdonado más de 8 millones de pesos, y como vil cobarde que es, dijo lo siguiente: cabe recordar que el martes pasado el SAT abrió a los ciudadanos
ciudadanos su base de datos sobre las condonaciones de impuestos. Esto gracias a que Fundar dio a conocer esta investigación, y López Obrador dijo: yo no tengo nada que ocultar, adelante que se revele la condonación de impuestos en sexenios anteriores y cancelaciones de impuestos en las administraciones pasadas, en cumplimiento de la orden de un juez que instruyó a difundir esta información gracias a la información que dio esta organización de Fundar, o esta pelea que hizo ante la Suprema Corte de Justicia. En la lista del SAT, donde se dan cuenta de nombres de contribuyentes que salieron beneficiados en 2007, donde particularmente resalta y fue con Felipe Calderón, y dice: unidad económica del licenciado Carlos Salinas de Gortari sin tipo de sociedad. Se le condonaron un monto de 8,082,279 pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, el señor se sintió ofendido, porque no es lo mismo que te digan rata aquí si te tienen al ladito, a que te digan rata en público. El señor se ofendió y resulta que mandó una carta a Reforma, y dice así: ante el hecho, el expresidente Salinas envió una carta al periódico Reforma, que ya sabemos que pues son amigos, es el mismo corte, en el que señaló que no tiene ningún vínculo con la persona moral que utiliza su nombre y que aparece en la lista que le entregaron al SAT a través de que fue por medio de Fundar. Desconozco a qué se dedica la empresa, ahora resulta, pero he instruido que investiguen sobre su existencia. Sí, como no, y yo me chupo el dedo de seguro. Amiga, ¿tú realmente le crees a este señor? Claro que no. ¿Cómo puedes no darte cuenta que hay una empresa que está utilizando tu nombre? Digo, ¿no? El presidente López Obrador se dio cuenta de que estaban usando su nombre en otras empresas tan y para rápido. nada es un secreto que el señor tiene muchas empresas y que tenía amistades con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y espérense, porque apenas salió la parte de Felipe Calderón. Ahora falta con Enrique Peña Nieto, que sabíamos pues que al final quien movía los hilos del poder, quien lo manejaba a su antojo, era Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuánto dinero no le habrá tocado de la pasada administración? No nos quieran venir a ver la cara. Lo interesante aquí es que pues ya sabemos que Felipe Calderón es bueno para criticar a López Obrador, pero malo para afrontar sus consecuencias. Claro que salieron a decir que estos eran amigos como uña y mugre, aunque fueran del PRI y del PAN, eran amigos en ese sexenio, y Felipe salió a decir que no es cierto, que desconoce, que él nunca ha tenido nada que ver con Salinas, pero a continuación te voy a demostrar cómo sí son muy amigos, y justamente su relación nace con el famoso Fobaproa. Y dice así: Carlos Salinas de Gortari y Calderón rechazan tajantemente relación en condonación de impuestos. Ahora resulta que ni se conocen y nunca se han visto. Por favor, si las ratas solas se juntan. Y dice así: en una carta dirigida a Reforma, el expresidente Carlos Salinas de Gortari señaló que es falsa la referencia que hacen en su nombre en una nota que publica el Diario de Hoy, en el sentido de haber sido beneficiado con la condonación de impuestos en 2007. Acusa de dolosa e inepta dicha referencia, pero por no revisar bien a nombre de quién en realidad está esta empresa. Si en dicha carta señala que las investigaciones que se hicieron los reporteros del diario es defectuosa, pues se basaron en la lista que publicó Fundar. Sabemos que Carlos Salinas de Gortari jamás ha sido amigo de los medios de comunicación y organizaciones que se dedican a la investigación, y por eso dice que fue falso, lo rechaza y los llama ineptos e incompetentes. Todo parece indicar que el expresidente se molestó. Ahora, ¿quién más salió a defenderse? Pues Felipe Calderón, a decir esta absurda justificación que lo mostré en el video de ayer con Carmen Aristegui, y dice así: La República, Felipe Calderón subió un texto en su cuenta de Twitter. Y bueno, pues es importante dar cuenta de lo que dice el expresidente Calderón. La Ley de Ingresos 2007, aprobada por el Congreso, estableció reglas de recuperación de cartera, especialmente de más de 5 años, mediante condonación de intereses, moratorios, recargos y gastos. No hubo, en mi conocimiento, condonaciones orientadas a contribuyentes en específico. Dice Felipe Calderón: he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de una lista de contribuyentes hecha pública el día de ayer y que fueron beneficiarios de actos de condonación otorgados por el SAT. Por lo que toca al periodo correspondiente a la administración que tuve el honor de encabezar, manifiesto lo siguiente. La Ley de Ingresos de la Federación de 2007, en su artículo 7º transitorio, estableció las bases para un programa de recuperación de cartera vencida del SAT. El programa buscaba
Bueno, aquí mencionan que si se le condonaron impuestos a tantas personas durante su sexenio es porque la ley así lo permitía. ¿Qué es lo que pasa? Para nadie es un secreto, amiga, que las leyes en este país las hacen a modo de quien les conviene. Porque si era un programa para recuperar la cartera, qué casualidad que los únicos que sí se recuperaron de la cartera son los que más tienen. Porque pues a la fecha yo no vi que pues al mexicano realmente le hubieran echado la mano. Oye, pues muchas gracias por haber hecho tu declaración a tiempo. Esas pequeñas empresas que apenas si le sale, déjate, echo la mano y te recupero, ¿no? ¿Verdad? A esas empresas no, pero a un Coca-Colas, a un Sabritas, a un Salinas de Gortari, a una Gaviota, a una Galilea Montijo, a un José José, sí les condonaron y les ayudaron a que su cartera se recuperara por tantos impuestos que debían. Entonces, vemos ahí la injusticia, y yo había platicado que en temas jurídicos, pues, el concepto de condonación de impuestos en el artículo 28 constitucional está muy endeble porque la misma autoridad de forma directa puede decidir a quién sí, a quién no. El problema es que no se justifica, razón por la cual López Obrador, para evitarse problemas, prefiere lavarse, y para evitarse esos problemas prefiere quitarse de eso, mejor se lava las manos, en el sentido de que a nadie se le van a condonar impuestos. El que gane más va a tener que pagar más, el que gane menos pues va a tener que aportar menos, pero todos vamos a pagar, y qué condonaciones de impuestos ni qué nada. Aquí lo que se trata es quitar las injusticias, y esa figura jurídica, esa figura fiscal es injusta, así que miren, mejor vámonos, la quitamos del artículo y tan se acabó. Entonces yo apoyo eso, creo que eso es algo, habla bien del presidente, para que al rato pues veamos que López Obrador pues no tiene amigos, como a diferencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y todos debemos de pagar impuestos. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues creo que concuerdo con lo que estás diciendo y con lo que dijo el presidente López Obrador. Es completamente justo que las personas que más están percibiendo ingresos en este país sean las que más están aportando, y que las personas que perciben menos ingresos aporten lo correspondiente a lo que ellos pueden aportar o lo que les corresponde por aportar. Digo, ya no se le tiene por qué estar cargando el peso de toda la nación al mexicano obrero, al trabajador, al que no gana miles de millones de pesos. Exactamente. Y además, otra cosa que nos da a entender que efectivamente, claro que le perdonaron sí, pues impuestos a Salinas, es que no solamente fue el único. Aquí vemos a sus amigos Juan Collado, bueno, aquí el Barbas y también Ahumada. Entonces vemos que efectivamente, claro que se le condonaron a Felipe Calderón, y son muy amigos. ¿Desde cuándo comienza la relación entre Felipe Calderón y Salinas de Gortari? Bueno, ustedes recordarán el famoso Foapura, cómo olvidarlo. Realmente pues yo estaba muy pequeña, estaba muy pequeña y no lo recuerdo tal cual, pero estoy segura que ustedes sí, donde resulta lo siguiente: como presidente del PAN y jefe de los diputados federales en la Cámara, resulta que Calderón sí aprobó el FOAPROA, que se decide en diciembre de 1998. Cuesta a los mexicanos, y fue cuando una deuda pública, si bien es cierto fue con Cedillo, todos sabemos que a Cedillo lo puso Carlos Salinas de Gortari, porque así funcionaba el PRI, donde justamente Carlos Salinas de Gortari fue el que le dio la orden a Cedillo que una deuda privada, es decir, una deuda de banco, señores, que nada tenía que ver con los mexicanos, fuera equiparada o fuera adoptada como una deuda pública para que el pueblo mexicano la pagara. Y no me refiero a esas altas esferas o los más ricos, sino para que la pagara, como tú lo mencionas, el mexicano obrero, el mexicano que tiene hasta 2 trabajos para salir adelante, el mexicano que tiene que trabajar de sol a sol. Entonces, justamente aquí es donde nace pues esta amistad, y sabemos que en la política favor con favor se paga. Y se lo pagaron pues a Felipe Calderón por haber aprobado el FOAPROA con la presidencia, cuando se la arrebató a diestra y siniestra a López Obrador, y luego pues estuvo beneficiando a sus amigos priistas y panistas. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Vemos cómo a Carlos Salinas no le gusta que lo exhiban, y hoy lo exhiben y le manda esta carta al presidente, pero qué bueno que lo sigan exhibiendo, y desde aquí le decimos que no le creemos nada. Yo soy Juncal Solano. Y yo Carolina García. Y no se olviden, en el primer comentario vamos a dejar a Patria 24/7 para que se metan y le echen un vistazo. Nos vemos, hasta la próxima.